Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche con Claudia Gurizati. Revueltas internas prosiguen en el Oriente Medio. Libia. A pesar de la crisis desatada desde el 15 de febrero y la intervención de la OTAN desde el 19 de marzo, el presidente de Libia, Muammar al-Gaddafi, se resiste a abandonar el poder. La Corte Penal Internacional con sede en La Haya lo investiga por delitos de lesa humanidad y ahora también por violaciones sexuales sistemáticas contra mujeres de ese país. Estamos descubriendo información de que Gaddafi mismo estuvo aparentemente involucrado en esto y que habrían comprado containers con Viagra para proveer a las tropas. Siria. Gran Bretaña, Francia, Alemania y Portugal entregaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un borrador de resolución que condena la represión del gobierno de Bashar al-Assad contra los manifestantes. Yemen. El presidente de Yemen se recupera en Arabia Saudita luego de los bombardeos al Palacio de Gobierno. The New York Times reveló que fuerzas encubiertas atacan a los manifestantes que al parecer fueron infiltrados por Al-Qaeda. Hoy en la noche, líderes, analistas y representantes políticos de oposición hablan sobre la violación de derechos humanos que enfrentan los manifestantes en los países árabes. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. ¿Qué tal? Es un placer saludarlos. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Yo soy Juan Eduardo Jaramillo. Bienvenidos. La noticia. Continúa la crisis interna en los países árabes y todavía sin luces a una solución a corto plazo. La noticia. El presidente de Libia, Muammar al-Gaddafi, está hoy de nuevo en la mira de la Corte Penal Internacional, pero esta vez por ordenar la presunta violación masiva de mujeres tras la aparente distribución de una gran cantidad de drogas sexuales a su tropa con características similares al conocido Viagra. Estamos continuando las investigaciones sobre otros cargos, incluyendo el caso de violaciones. Violaciones no es normal, no era una herramienta normal utilizada por Gaddafi para controlar a su gente. Sin embargo, teníamos más y más informaciones sobre violaciones ahora en el contexto de estas rebeliones. Y estamos descubriendo información de que Gaddafi mismo estuvo aparentemente involucrado en esto y que habrían comprado containers con Viagra para proveer a las tropas. Y esto revelaría una decisión del más alto nivel, no es una cosa ya hecha por subordinados abusando de su autoridad, sino que es una especie de táctica aprobada por el Supremo Comando. La noticia. Representantes de Estados Unidos, entre ellos la secretaria de Estado Hillary Clinton y de 30 países más, se reúnen en los Emiratos Árabes Unidos para tratar acerca del futuro de Libia y los posibles procesos de transición hacia la democracia. El punto clave, los delegados discuten si entregan o no ayuda a los rebeldes opositores a Muammar Gaddafi. Nuestro apoyo para el Consejo Nacional de Transición es cada vez más profundo. Esperamos que el pueblo planee su propio futuro y cree una constitución que proteja sus derechos. La noticia. El gobierno de Libia rechazó las acusaciones de la Corte Penal Internacional en su contra y dijo que todo haría parte de una campaña de desprestigio que tendría el apoyo de algunos medios de comunicación internacionales para desvirtuar la realidad de su país. El gobierno desmiente y reafirma su negativa sobre la existencia de violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos perpetradas con el conocimiento de las autoridades, por orden de las autoridades libias o encubiertas por ellos. También desmentimos las insinuaciones de ataques generalizados y sistemáticos contra civiles o matanzas extrajudiciales o arrestos y detenciones arbitrarios y tortura y otros abusos indicados en el informe. El punto clave. En Siria comienza la preocupación de países de Europa por la ola de represión del presidente Bashar al-Assad contra manifestantes. Reino Unido, Francia, Portugal y Alemania presentaron en las últimas horas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un borrador de resolución que condena las acciones del gobierno sirio denunciadas recientemente por la ONG Amnistía Internacional.
La noticia, el diario The New York Times reveló que fuerzas encubiertas de Estados Unidos comenzaron a bombardear blancos de la oposición al presidente de Yemen, Ali Abdallah Saleh. Según el informe periodístico, las fuerzas estadounidenses bombardearon blancos de Al Qaeda en Yemen con aeronaves no tripuladas. La campaña estadounidense está dirigida por el Comando de Operaciones y coordinada con la Agencia Central de Inteligencia. Equipos militares estadounidenses y agentes de inteligencia tienen un puesto de mando en Sanaa, la capital de Yemen, para realizar seguimiento a los militantes y anticiparse a las protestas. Muy bien, saludo a los invitados esta noche en el programa La Noche. En Washington está Radwan Al-Sadeh, es disidente sirio, columnista, es autor del informe Los años de terror sobre la represión bajo Hafez al-Assad y protagonista de la llamada Primavera de Damasco, tras la muerte del dictador en el año 2000. También es profesor de la Universidad George Washington y director del Centro de Damasco para el Estudio de los Derechos Humanos. Profesor, buenas noches en Washington, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por recibirme. En el Centro Noticias, Rafat Godme es analista de Medio Oriente. Profesor, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerlo acá. En Madrid, la capital española, está Nawal Al-Sibay, es escritora siria, es columnista de Al Jazeera, entre otros cargos importantes. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bien, vamos a comenzar con el profesor Rafat Godme acá en el centro, en el estudio de NTN 24. Profesor, con las decisiones que está tomando la Corte Penal Internacional, ¿podría decirse que a Gaddafi le quedan los días en libertad contados? No, para nada. Últimamente los propagandistas de la OTAN están diciendo que en Libia se está llegando a una especie de punto de quiebre, en la cual se va a salir del empantanamiento en que se encuentra hasta ahora y se va a dar paso a un escenario post-Gaddafi. Sin embargo, yo no creo que eso esté ocurriendo. Este tipo de declaraciones de la Corte Penal Internacional no son más que una muestra del resultado de que en efecto sigue un empantanamiento. No puede haber punto de quiebre mientras no haya tropas en el terreno. Pero por otra parte, me gustaría decir que este tipo de pronunciamientos de la Corte Penal Internacional son esos típicos casos de una especie de organizada y sistemática hipocresía internacional en la cual solamente se pretenden juzgar, casi siempre infundadamente, a los dictadores sanguinarios del tercer mundo. Piénsese, por ejemplo, en Charles Taylor en Liberia, Akayesu en Ruanda, Kony en Uganda, o Koroma en Sierra Leona, o el caso más sonado últimamente, que es el de Jean-Patrick Bemba en el Congo. ¿Usted está hablando de la Corte Penal Internacional? De la Corte Penal Internacional, que sigue insistiendo en que hay que acusar a Gaddafi y a algunos miembros de su séquito como criminales de guerra. Es posible que si se prueba lo merezcan. ¿Y no lo debería acusar o sí? Hasta que no se consiguen las pruebas verdaderas, yo creo más en la versión del gadafismo en este momento, de que son una especie de campaña sistemática de desprestigio. Pero por otra parte, si la Corte Penal quiere juzgar a Gaddafi, tiene que buscar una especie de punto de equilibrio de credibilidad ante el mundo. Porque no solamente se deben juzgar criminales de guerra del tercer mundo, hay que buscar cierta credibilidad también juzgando a otros criminales de guerra del primer mundo como George Bush o Tony Blair cuando invadieron ilegalmente Irak, por ejemplo. Entonces, en resumen, creo que este es otro intento más desesperado de la OTAN por mostrar que están en un punto muerto en el conflicto en Libia.